Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estoy muy contento porque ha pasado una cosa que para mí es un orgullo y me da hasta cierta vergüenza comentarlo. Y más incluso contigo delante, Ana, porque Pero tú fuiste bueno, la precursora, o la primera de dar esos pasos. Antes de nada voy a presentar a Víctor Heredia otra vez. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, Muchas gracias por acompañarnos. Siempre gracias a vosotros por invitarme, por convocarme, y siempre es un placer estar aquí y compartir estos minutos con vosotros. Bueno, a ver, lo que os pueda contar, que pueda ser interesante, pues bueno, tú ya eres nuestro Mbappé de nuestro podcast Memoria Sur con Fernando. Pero que este hombre también tiene su gatilla. Siempre tienes cosas interesantes que contar. Bueno, no, adelante. Pero eso, quiero contarlo, que la última vez que grabamos con Fernando me pidió que escribiera el prólogo de Málaga, la sombra de historia, volumen 3, que han escrito Fernando y Víctor, y que de verdad que me dio mucha ilusión, me quedé incluso cortado, y que quiero darte las gracias también. Lo hice con Fernando, pero también ahora contigo, Víctor, que un placer, que estoy deseando que salga el libro, que estoy deseando leer esa historia ya impresa toda con calma, y que me ha hecho mucha ilusión. Y ¿Tú eres Memoria Sur, Curro? Pero me hizo mucha ilusión, tú escribiste el volumen 2, el prólogo, sí. Joder, mucha ilusión de corazón. Insisto que el honor es nuestro por participar, por colaborar, por crear esa sinergia, esa colaboración, ¿no? Entre tanto nuestros artículos veraniegos, ¿no? Como por el podcast, ¿no? La posibilidad de crear esa colaboración, que yo creo que es muy enriquecedora. Total, y muy natural desde el principio, además. Sí, yo creo que eso además se nota cuando hablamos aquí. Efectivamente, que hay detrás, yo creo, pues, que una coincidencia de objetivos, de un acercamiento personal, ¿no? Que sale a la luz, ¿no? Que se refleja en estas intervenciones, y que, bueno, por supuesto, contar contigo, que tú nos hayas hecho el honor, pues, de escribir ese prólogo, y a lo que esperemos que dentro de no mucho esté ya, pues, el libro, pues, disponible en librería, recogiendo, pues, esas historias veraniegas de los dos últimos años. Por supuesto, ¿no? cuando salga a la luz, pues lo contaremos. Efectivamente, lo contaremos. Y precisamente hoy vamos a hablar de una de esas historias que está en ese libro. Pero un momento, yo antes quiero saludar a alguien. Ay, perdóname, que te he avisado antes porque he venido arriba. Hace unas semanas conocí, lo hemos hablado muchas veces, saludamos a mucha gente, la gente es súper amable, nos sigue, yo creo que le gusta el trabajo que hacemos un papel de compañía que yo no contaba con él, que me gusta especialmente, pero el otro día conocí quizás a el mayor seguidor que tiene en la cabeza todos los capítulos, que tiene en la cabeza todos los tonos de cómo decimos una cosa, cómo decimos otra, entiende el sentido, a veces que hacemos juegos de palabras, o que a veces bromas, de todo lo que decimos, bueno, como se diría en Málaga, un fiebre. Y me encantó conocerlo porque de verdad, desde aquí, Enrique Atienza, sé que ahora estará dando botes donde esté escuchando el capítulo, de verdad es un lujo auténtico contar con seguidores como tú. Porque de verdad que por personas como Enrique estamos aquí, bueno, pues cada semana contando las historias de Málaga. Esperamos que llegue a mucha gente, pero de verdad que no os podéis ni imaginar el chute de energía que fue conocernos. Sí, hombre, la ilusión al final de sentir que lo que hacemos es útil, que a la gente le gusta, que acompaña, sobre todo lo que tú dices. Creo que es una palabra muy bonita, que acompaña. Sí, yo no me había planteado nunca esa función de lo que hacíamos, y mucha gente me dice, le descargo el podcast a mi padre, a mi madre, que vivió aquella Málaga, dice, y no os podéis ni imaginar la compañía que le hace. Y ostras, pues misión cumplida, ¿no? Totalmente. Así que, Enrique, de verdad, yo también fan tuya, y este podcast va por supuesto por ti. Totalmente. Muchas gracias por seguirnos. Todo esto es por la gente que lo oye. Bueno, es que si no lo escuchara, no tendría ningún sentido. Es lo que le da sentido, ¿no? Lo que hace que estos ratos, que estas charlas, ¿no? Pues tengan su verdadero valor, ¿no? Que valgan. Fíjate, hace poco pedía yo los datos del podcast, porque me gusta siempre hacer como una pequeña, un pequeño control de cómo vamos, y
Y es que a lo largo de estos 200 capítulos hemos tenido casi 500.000 de descargas, ¿eh? Medio millón. Es que es mucha gente descargando. Y además me contaba un compañero que en el sistema de descargas que contabiliza todas las plataformas, que son buenos. Es decir, no se cuenta la descarga en la que, por ejemplo, escuchas 10 segundos y dejas de escucharlo, o 30. Es decir, gente que se lo descarga y lo escucha completo, o que lo deja y luego vuelve, pero es decir, seguidores pata negra, si me permitía. Así que, bueno, pues... Esto es que si me paro a pensarlo, de verdad seguiremos. Que me abruma. O sea, sí, de corazón seguiremos, desde luego. Seguro que a la gente le va a gustar entonces escuchar la historia que traemos hoy, que precisamente es sobre una Málaga, creo que desconocida para el ciudadano de a pie, pero que fue muy importante en su momento. Y hablamos de la industria jabonera de Málaga, Víctor. Pues sí, es algo que incluso está muy poco estudiado, por eso yo reuní alguna información y me atreví, para ofrecer este tema. Porque claro, cuando hablamos de la industrialización malagueña, pues hablamos siempre de lo mismo, claro. De textil, bodega, vino, hay una serie de metalurgia, hay una serie de actividades que evidentemente acaparan la atención, fueron grandes industrias, pero cuando se mira alguna estadística, resulta que los altos hornos tenían el 28% de la contribución industrial. La industria textil a lo mejor 10%, no, puede que fuera al revés. Pero es que la industria química tenía el 30 y tanto. Bueno, hablamos, claro. Y hablamos mucho del algodón y de la siderurgia, pero bueno, la química resulta que pesaba más, aportaba más dinero, ¿verdad? Y bueno, y esa industria química, ¿en qué consistía? Y básicamente es jabón, es fabricación de jabón. Hay una frase que incluía, ¿no?, en el texto, ¿no?, que era eso de que el uso y el consumo de jabón es un indicador, ¿no?, pues del bienestar de los pueblos, el desarrollo de las comunidades, ¿no? Indudablemente. Evidentemente está vinculado a la higiene, a la disponibilidad de agua, ¿no?, por tanto a la adquisición de unos hábitos. Sí, a la longevidad también, por consecuencia. Claro, por eso, al fin y al cabo, mira lo que yo siempre recuerdo aquello del doctor Galvez, ¿no?, que una de sus grandes innovaciones médicas fue que los ginecólogos se lavaran las manos. Vaya, algo tan... que hoy se da por... Bueno, que se dé por hecho, no sé. Cuando lee que él trae de Alemania ese hábito, y dice, bueno, pues hasta ese momento, pues, el uso del jabón, la higiene, hace una labor preventiva enorme, ¿no?, de cara al contagio de enfermedades, que todavía hoy en nuestros días, ¿no? Claro. Como para evitar, ahora pues está la gripe tal, pues lavaron las manos, ¿no? Eso es algo tan básico, pero al mismo tiempo que fue posible a partir de un momento en el que había jabón en cantidades suficientes, barato, asequible, y también había posibilidades de tener agua. Pero claro, es la segunda parte, ¿no? Pero claro, es un producto, por tanto, que fue muy importante en el inicio de la industrialización y que en el ámbito mediterráneo pues había varios centros productores, ¿no? Entonces vamos a tener Málaga, que aunque sea una industria que tuvo un nacimiento, auge y decadencia y casi muerte. Luego Mallorca era una isla donde también había un importante foco de fabricación de jabón, y por supuesto que quizás más ha quedado en la memoria de todo, el de Marsella. Exacto. Sí, efectivamente. Por decirlo, son las 3 M's del Mediterráneo. Málaga, Mallorca y Marsella eran 3 grandes centros productores jaboneros. Y vamos a encontrar cómo en el jabón, el hecho de que en Málaga hubiera una industria jabonera, que quiere decir que había antecedentes, ¿no? Fijaros, tenemos en el mismo callejero, tenemos el arroyo de Jaboneros, eso es, la calle Jaboneros, y un nombre de las industrias donde se fabricaba jabón era Las Almonas. Eso me ha interesado, sí, Almonas, ¿eh? Almonas, fijaros que hay una calle en el Molinillo, pero realmente había calle en todos los barrios. Hay que decir que hay una serie de nombres de calles, Paraíso, Almona, Viento, que había en todos los barrios. Entonces llega un momento en que el ayuntamiento dice, bueno, que se quede un nombre y cambiamos los demás. Claro. Entonces, claro, llega un momento que se queda solo una calle Almona, que actualmente existe en el Molinillo, pero en casi todos los barrios había una. Incluso en el Cruz Verde había un corralón que, ya ha sido reconstruido, que era el corralón de la Almonilla. Uh-huh. Entonces, la existencia de una industria o de una fabricación artesanal, por supuesto, de jabón, ya tiene unos antecedentes en Málaga, ¿no? Pero va a ser un comerciante francés instalado en Málaga a finales del siglo XVIII, Juan Bautista Mauri, el que va a traer unos maestros jaboneros del sur de Francia, de la zona de Marsella, que van a ser los Rebull,
y que ya vemos son nombres que ya van a instalarse en Málaga, y a partir de ahí pues se va a desarrollar en Málaga pues una industria que entraría dentro del sector químico, pero bueno, que es el jabón, la fabricación de jabón duro, que va a ser muy importante, y como hemos visto en algún momento, incluso en términos porcentuales, como hablamos antes, la industria agroalimentaria, es decir, vino, aceite, azúcar y jabón, realmente era el grueso de la industria malagueña, aunque lo espectacular fuera la siderurgia y el algodón, porque eran fábricas, pero al hablar de estas grandes fábricas, verdad que hay un concepto que a veces se nos escapa, que es que los grandes árboles nos impiden ver que no hay bosque. Exacto. Efectivamente. Es la caracterización malagueña, ¿no? Tenemos unos árboles muy grandes, pero en esos sectores no había nada más, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en terreno del jabón, creo que llegó a haber hasta cerca de 40 pequeñas fábricas, así que eran muy pequeñitas, con plan muy poca gente, pero ya nos habla, por tanto, de una industria dispersa, mucho más enriquecedora. Eso es, sí. Pero bueno, que también en el caso de este sector, pues terminó también pues teniendo su ocaso, ¿no? Ahora más adelante vamos a hablar de muchas de dónde estaban, muchas de ellas, que tú lo comentas en ese artículo que, como siempre, vamos a dejar vinculado en las notas del podcast. Pero me parece también interesante con la vista de hoy que incluso era un negocio, una industria, no voy a decir ecologista, ni ecológica, ni mucho menos, pero de cercanía, porque tú cuentas que precisamente se hacía esencialmente con aceite de oliva, que provenía del interior, ya sea de Málaga o del interior de Andalucía, y también venía de la barrilla, que era como ese elemento alcalino, ¿no? Sí. Que venía de Almería, o sea que era todo como de proximidad, ¿no? Planta, como se dice ahora, de kilómetro cero. Exactamente, kilómetro cero. Era un producto natural. Inicialmente, la industria se monta sobre unos componentes, unas materias primas naturales de la región. Claro, siempre Málaga tiene esa ventaja de su puerto, un puerto comercial muy activo, que hace que sea muchos comerciantes, cuando quieren ser industriales, su referencia es Málaga. Bueno, si la materia prima, porque Málaga tiene buena comunicación, con lo cual recibe todas las materias primas. Cuando luego haya vapor, recibe carbón, y luego hay un puerto que permite exportar, y una parte de esta la fabricación jabonera. Sí, efectivamente, que tiene la vía de entrada de materia prima y la de salida ya del producto para comercializarlo fuera. Eso siempre va a ser, en todo lo que es Andalucía, va a ser un factor importante para Málaga, como ubicación de este tipo de industrias, ¿no? Y luego ya en un momento dado, buscando siempre materias primas más baratas, ya se pasó pues a las zozas artificiales, ¿no? En esta zoza natural, que era la barrilla, pues ya se pasó a elementos, materias primas artificiales, pero en buena parte el origen de esta industria parte eso de un vínculo con el territorio, ¿no? Y de hecho, los jabones a partir de aceite de oliva, si van a tener una continuidad, aunque cuando decaiga esa industrialización malagueña, va a ser un subproducto, ¿no? Donde hay refinerías de aceite, normalmente va a haber siempre al lado una fabricación de jabones, ¿no? Es interesante también, tú comentabas antes los reboulos, como algunos apellidos de Málaga empiezan a aparecer en ese imaginario, en esa industria, pero hay muchos más, porque tú comentas que estaba José Reisig, aparecen también los Scholz, y por supuesto estaba Manuel Agustín Heredia. Efectivamente, también es que Manuel Agustín Heredia era absolutamente capilar, tenía y además bastante, bueno, no tan diversificado como los Larios, pero sí que tenía olfato. Tocaba todo, sí, efectivamente. Era, yo creo que el modelo, ¿no?, de hombre hecho a sí mismo, ¿no? Y tenía ese olfato para los negocios, y él vio, no olvidemos que tenía conexiones con Almería, con el plomo, también tenía unas fábricas de plomo en Almería, y de allí traía la barrilla, ya tenía la red creada, veía negocios, y yo el aceite de oliva aprovecho el viaje, aquí, pues ya aprovecho y puedo producir jabón. Y además en Málaga él se va a anunciar a sí mismo como el mayor fabricante de jabón de España. Tenía 3 fábricas. Sí, el todo lo grandes, como siempre. Si se metía para hacerlo bien, ¿no? Así que no andaba con medias tintas, ¿no? Y ya nos habla, claro, cuando un empresario tan avispado, que está siempre a la última, y decide invertir, y hasta el punto de convertirse, según él, en ese mayor fabricante de España, ya nos habla de que era un negocio que tenía que dar rentabilidad, y que el que Málaga, pues no solamente él, sino con todos esos empresarios que se involucran en este negocio, pues tuvo un protagonismo bastante importante, y parece que la ciudad llegó a ser el mayor centro de fabricación de jabón del país. Eso sí, siempre con la amenaza de la competencia del de Marsella. Por un lado Mallorca, y por otro lado pues Marsella, ¿no? Claro, que era un jabón exterior, extranjero, que también se vendía muy bien por todo el Mediterráneo, y ahí eran siempre los aranceles, que ahora tenemos tan de moda, ¿no? Pues claro. Siempre estaba Heredia con los aranceles, quítamelo para el carbón, pónmelo para esto, ¿no? Porque negociando. Era el negocio, efectivamente.
tú cuentas precisamente que la mayor parte de lo que se producía en Málaga se exportaba, de hecho, o sea, no se quedaba ni siquiera en España. Sí, sobre todo a las Antillas, a las colonias, ¿no? Va a ser un destino natural de muchos productos malagueños, ¿no? Posiblemente a mí me sorprendía, a leer hace años como, por ejemplo, aparte de los jabones que se exportaban a Cuba, a Puerto Rico, los elementos cerámicos decorativos, ¿no? Se exportaban a Cuba y posiblemente muchos edificios de La Habana todavía tienen efectivamente esos restos mosaicos con esculturas de cerámica, de grandes fábricas malagueñas, sí, efectivamente. ¿no? Que se exportaban. Por eso en la pintura del techo del Teatro Cervantes aparece, y con todo el sentido, en el cantil del muelle aparecen apoyadas una serie de piezas cerámicas y que están precisamente colocadas, la coloca Ferrandi ahí en el muelle, porque es que se hacían para exportar en ese momento, ¿no? Y ya nos habla de esa vocación exportadora, claro, especialmente a las colonias, ¿no? Que era ese mercado un poco protegido, donde, igual que pasará con los tejidos, pues pueden venderse, ¿no? En condiciones competitivas los productos industriales malagueños. Tiene un artículo precioso sobre ese techo del Teatro Cervantes, ¿verdad? Sí. Tendríamos que hablar de él. Lo que pasa es que visualmente es complicado. Es complejo, tendríamos que poner el deber de verlo de que a medida que vayamos, bueno, el que quiera, claro, el que quiera, pero es cierto que acabas de hablar del Teatro Cervantes y es que yo me podría tirar horas. Sí. Y las simbologías de todas y cada una de las cosas que hay, que es que nada es gratuito. Nada es gratuito. Y además tenemos la posibilidad de ver el boceto, digamos, cómodamente en el Museo de Málaga, que de hecho ya nos habla de su simbolismo, el hecho de que sea la pieza que recibe a los visitantes, ¿no? Porque habla presente de ese esplendor, intenta reunir el momento de mayor gloria de la industria malagueña. Esto era Málaga, exacto, ¿no? Era una Pero foto, luego, por decirlo así. Si combinan la visión del boceto, que luego con el cuadro real creo que mide en 9 metros de ancho por 16 de alto, son unos 150 metros cuadrados de obra pictórica, y efectivamente hay una gran fidelidad al boceto, efectivamente. Pero claro, el mayor tamaño permite, por ejemplo, saber que las cajas y todos los barriles que están representados, todos tienen un nombre que aparece en la obra final, pero no está en el boceto. Y ahí podemos ver nombres de muchos de estos comerciantes malagueños, sobre todo de aquellos que eran miembros de la sociedad constructora del teatro. Con sus nombres están reflejados pues en las cajas, en los toneles. Si vemos el carro cargado de caña de azúcar, pues pone Cortijo de Carambuco. Sí, indica incluso la procedencia de esa caña de azúcar que nos lleva a Churriana, ¿no? Hay una serie de detalles, claro, que se pueden ver con mayor, evidentemente, con ayuda de algún elemento, de un zoom o de unos prismáticos, y que evidentemente también visualizar, ver con detalle el techo en su ubicación, significa evidentemente una tortícolis tremenda. Dejarte el cuello en el intento, ¿no? Ese lo tenemos que apuntar para hacerlo, a ver la manera que encontramos de... Yo en su momento tengo que confesar que le pedí a un fotógrafo que te fuera haciendo barrido, fotos, claro. Pero claro, se tumbó en el suelo. Claro. Desde el suelo, del patio de butacas, fue haciendo un barrido, y eso me permitió poder analizarla con detalle, poder leer lo que ponía en los barriles, sacar los nombres, pero claro, porque entonces ya no, si no es imposible. Y además, si te sientas en el patio de butacas, va a empezar el espectáculo, y llega un momento que oiga, ese señor que hace ahí con el cuello torcido, mira los barriles. Durante tantas horas. Totalmente. Vamos a volver al tema de la industria jabonera, y tú cuentas en ese artículo que llega a haber hasta 17 fábricas repartidas. Yo no te voy a pedir que nos digas todas, pero si quieres un dibujo en el mapa de Málaga dónde se encontraban esas industrias, para que la gente entienda o sepa, incluso quien nos esté escuchando, si en su barrio había o no había industria jabonera. Bueno, pues había algunas zonas de concentración. Las más antiguas, las que se hacen a finales del siglo XVIII, se instalan en el entorno del Perchel. Pero en aquel momento, claro, cuando hablamos de que la Alameda nace de las aguas, claro, y que los aportes del Guadalmedina de los Arroyos crean un playazo delante de las atarazanas, pero no se tiene en cuenta que al otro lado del Guadalmedina pasaba lo mismo. Entonces, ahí se formando también un playazo, una zona, pues digamos, de arena cedida por el mar,
Y eso a finales del siglo XVIII, pues claro, en vez de darle un uso de paseo público, pues se va ocupando por industrias y talleres. Entonces es cuando nacen la calle Cuarteles, la calle Salitre, calle San Andrés, calle Constancia, calle Canales, ¿no? A la primera mitad del siglo XIX, aquellos terrenos que el mar había ido cediendo, que normalmente por cuestiones estratégicas pertenecían al ramo de guerra, a la administración militar, ¿no? Pues puede ser primera línea de playa por sentido defensivo alrededor del puerto de Málaga, pues se van vendiendo y se van ocupando con en manzanas, donde en muchos casos lo que hay son almacenes, fábricas, y muchas de ellas van a ser de jabón. Y los gremios, efectivamente. Ahí vamos a tener un primer foco jabonero. También va a haber otro en la zona del Molinillo, en torno del Molinillo, antes de la calle Almona, que pervive, y en aquel sector para que también va a haber algunas fábricas jaboneras, y luego otro sector donde va a haber varias, va a ser la Alameda de Colón. Al sur, presente de la Alameda, en ese antiguo pues paseo de los Tristes, Alameda de los Tristes, ¿no? Donde se van a estar algunas familias malagueñas, como los Chol, como los Clemes, pero también va a haber una convivencia con actividades industriales, y ahí el jabón va a ocupar, y de hecho es donde conservamos pues un resto de esa actividad jabonera. Efectivamente. ¿El ocaso, Víctor? ¿El ocaso cómo viene? Pues el ocaso... O sea, ¿cómo explota esa pompa de jabón? Pues viene a coincidir la crisis industrial del sector con la crisis general de Málaga, ¿no? Con la de finales del 19, principio del 20. A partir de 1870, de nuevo lo encontramos, igual que esta crisis de la siderurgia, que el textil también está empezando a sufrir dificultades, que llega la filoxera, a la café está vendida a las bodegas y al viñedo. Nos vamos a ver cómo... en este caso, pues lo que llega es la competencia. Pensemos que la época es una época de globalización. Ahora es un término que parece nuevo, actual o de las últimas décadas, pero no, la globalización tiene lugar entonces, se crea un mercado mundial, los costes de transporte se abaratan mucho y empiezan a llegar productos, materias primas de otros países. Claro, como tengan costes más bajos... Compensa siempre. Y tiene ahí como una especie de tiempo donde no terminas de morir, pero tampoco te terminas de recuperar, pero al final... Ahí ya la competencia entran en crisis, y es verdad que el desplome de la industria jabonera malagueña es muy llamativo. Efectivamente, esas fábricas pues van cerrando una detrás de otra ante ya la competencia de Mallorca, que luego sufrirá la competencia de Barcelona dentro del mercado español, y a escala internacional pues los jabones de Marsella. Que tienen pues componentes más baratos, siempre una continua innovación tecnológica que consiguen pues estar siempre en vanguardia, y finalmente pues la Málaga va a perder de una manera pues casi estrepitosa, pero al mismo tiempo silenciosa, porque es verdad que eran fábricas pequeñas ahí, que empleaban muy pocas personas, eran muy numerosas, pero tenían muy pocos empleados cada una, por eso no significaba un sector de empleo grande, pero aunque económicamente se generaba, como hemos visto, un porcentaje muy elevado de la contribución industrial, y van desapareciendo rápidamente, pero como una silenciosa, de manera que en pocos años vemos que prácticamente quedan 3 o 4 fábricas de jabón que atendían casi la producción local, la demanda local, y vemos cómo desaparece, ¿no? Es algo que por eso yo creo que ha ayudado a que sea uno de los sectores menos conocidos, y todavía, insisto, pendiente de realmente que los conozcamos bien, ¿no? Que aquí hay unos apuntes, pero realmente estamos pendientes de estudios específicos sobre ese sector químico jabonero, ¿no? Que en Málaga, pues, digo, fue eso tan seguro importante. Que lo tienes en mente, Víctor. En mente de tantas ideas, es otra cosa del tiempo. Déjame decir que comentabas de esa fábrica que estaba en Alameda Colón, en ese Alameda de los Tristes, Paseo de los Tristes, pero hay un edificio que comunica precisamente Alameda Colón con, no sé cómo el nombre de esa calle, pero la que va hacia el CAC. Sí, Alemania, ¿no? Sí, Alemania, exactamente, ese entorno, Benítez, exactamente. Que muchas veces he pasado por allí, por ese soportal que tiene unos bajos comerciales también, y me he quedado preguntando esto, ¿por qué está aquí? ¿O por qué tiene esta forma que no está en el resto de la calle? Y ya tenemos la respuesta, que era precisamente esos restos de antes lo decía, uno de los motivos que me llamó la atención sobre estas fábricas, ¿no? Era que al estudiar, a leer las investigaciones sobre lo que fue el edificio de la Alameda de Colón, donde estuvo la comisaría de policía,
¿no? Que bueno, pues fue reconstruido pues, en los años 90, a principios de los 2000, ¿no? Y en ese edificio, pues claro, cuando se comenta que fue reformado por Jerónimo Cuervo en 1882 para instalar una audiencia de lo criminal, ¿no? Para darle un uso judicial. Entonces, pues lo reformó para darle, pues, crear salas de juicio, retocó la fachada para darle una cierta prestancia como edificio oficial, pero el comentario es que realmente no construye algo nuevo, sino que reutiliza una fábrica de jamón. Una de esas fábricas de jamones que se había quedado abandonada, vacía, claro que pues es reaprovechada, adaptada, no reconstruida, adaptada para convertirla en un edificio judicial, sede judicial. Luego este edificio va a tener su evolución, pues ya a los años 70, 80 va a ser pues una sede de la Policía Nacional en aquel momento, ¿no? Una comisaría de policía, un acuartelamiento de policía, y ya cuando se plantea la demolición del edificio, reconstruyendo la fachada, pues se deciden aprovechar pues esas cerchas enormes, ¿no? Esas vigas, ¿no? Que se habían recuperado, no se habían llegado a tirar, y son reutilizadas para hacer la techumbre del patio, ¿no? Ese patio que también es una zona de paso. Está con una vidriera además que entra muchísima luz, o sea que la gente lo va a reconocer fácilmente y es preciosa. Pues esas vigas proceden del edificio anterior, que a su vez no ya ni de la comisaría ni del edificio judicial, sino de la fábrica de jabón primitiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es la pervivencia, aparte del callejero, ¿no? Pues de esa industria jabonera, ¿no? En la que Málaga fue líder, tuvo un protagonismo destacado, hasta que tristemente, como tantas otras cosas, pues desapareció. Explotó como una pompa de jabón. Como el humo, ¿no? El tabaco, pues bueno, sí, pero me ha dado mucho que pensar, Víctor, la frase esa que has dicho que los árboles no nos dejaban ver que no había bosque. Exactamente. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de Málaga. Es aplicable a muchas cosas. Claro, con el tema de la industria. Exacto, sí, con la industria sobre todo. Sí. Aunque parezca contradictorio, hay más industria a principios del siglo XX que en el siglo XIX. Aunque claro, parece que lo que ocurre es que... Sí, parece contradictorio. Parece contradictorio, claro, porque en la época dorada del siglo XIX, no, pero hay más actividad industrial, de hecho... Sí, lo que pasa es que, claro, que en el siglo XIX tuvimos aquí pues, los grandes monstruos, claro. Entonces, por eso eran monstruos tan grandes que no dejan ver que no eran... que detrás de ellos fueron realmente actividades estériles. Porque no llegan a crear un tejido industrial, mientras que sí hay un tejido industrial mucho más denso, mucho y más capilar, porque el problema de esta industria es que no fue nada capilar. Claro. O sea, cierra Constancia, cierra la Aurora, cierra la sociedad malagueña, y después no queda nada. No hay nada porque eran industrias autosuficientes, hasta tenían fábrica de gas. Vivían por y para ellos. Claro, no generaban industrias auxiliares, ni pequeños talleres que trabajaran para ellos, sino que lo tienen todo tan concentrado que como la industria cayera, caía todo el sector. Claro. No había vida fuera de los muros de la fábrica. Y lo que ocurre es que, claro, esa industria que en el siglo XIX es muy importante, es verdad que tiene un peso dentro de España, un país poco industrializado, pues la parte de Málaga es importante. Ya en el siglo XX, donde ya se han desarrollado el País Vasco, Cataluña, otras zonas del país, pues ya la industria malagueña, aunque sea mayor en número y más diversificada, pero ya representa muy poquito del conjunto del país. El peso relativo es lo que realmente nos lleva pues, a esa decadencia, pero en cuanto a número y diversificación, posiblemente el primer tercio del siglo XX sea mucho más interesante, mucho más completo que el propio siglo XIX. Qué interesante. Pues mira, nos quedamos hoy con muchos apuntes. Sí, totalmente. Y lo que estamos viendo, esta manera capilar. Y lo de la fábrica de jabón, esa industria, y más las otras de las que tenemos que hablar. Tendríamos que hacer uno de la industria cerámica. De toda esa... Sí. Efectivamente. Sí, porque más yo creo que ya hemos hablado de parte, lo hemos tocado de manera muy transversal, pero esa industria también resultó absolutamente fundamental. Pues y también ha dejado una huella en esta, que tenemos la calle Tejares, la calle Ollerías, y tanto las industrias antiguas, como esos hornos, como después, claro, la colonia Santa Inés. Y la colonia Santa Inés, exactamente, ¿no? Eso fundamentalmente. Claro que ahí hay un núcleo de producción en toda la zona de Camino de Antequera. Todo donde hubiera arcilla, pues había una producción que de hecho al parecer comparte con las fábricas de jabón que eran molestas, que producían humos, malos olores, y claro, eso hacía que procuraran colocarse siempre en lugares marginales o alejados de los poblados, ¿no?
Pues Víctor, muchas gracias, de corazón, un placer. Siempre, el placer es mío. Muchas Qué gracias. bien por escucharte invitarme. siempre, Sí. Víctor. ¿Eh? Qué bueno, de verdad, mil gracias. Los oídos que me ponéis. No, es verdad, es que siempre aprendemos Es verdad, y hay sí, mucha sí. gente que nos sigue y que agradece, bueno, pues que se cuenten estas cosas que después a la vez se convierten en el hecho de, oye, pues tú sabes que Málaga no tenía solo... En Sí, la verdad es que compartir, siempre es en compartir interesante. Y en darle Sí. sentido a esos nombres de calles que comentábamos, por ejemplo, ¿no? Como Sí, lo de sí. Arroyo Jabonero o esas calles que nos recuerdan esa historia. Pues Víctor, gracias de corazón. A vosotros siempre. Ana, nosotros estamos ya encaminando el capítulo 200. La semana que viene ya se emite Sí, esa sí. gran fiesta Fin de que semana hemos de hecho. 7-8. Y estamos encantados. O sea, que de corazón, ya lo diremos también en ese episodio Sí, 200, sí. pero que gracias de corazón por acompañarnos. Gracias, por ejemplo, a esa historia que nos has contado de Enrique Atienza, has dicho, ¿verdad? Enrique Atienza, Eso es. espero que te haya gustado el capítulo, ya me lo comentarás, por supuesto, y nada, que te tengamos al otro lado durante muchos años más. Pues nada, que gracias a todos y que gracias a ti, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.